Hola, ¿qué hay? El día 28 de marzo de 1344, Alfonso XI hizo su entrada triunfal en Algeciras y como era Domingo de Ramos, pues dedicó la mezquita principal a Santa María de la Palma, que es la vocación que tiene actualmente la patrona de Algeciras. Esta parte de la historia de Algeciras la conocemos todos, pero poco más conocemos. Y les voy a poner un ejemplo. La asociación de alumnos del aula de mayores aquí en Algeciras pues se llama Julia Traducta. Vamos a ver, le preguntan a una serie de personas algecireñas, sean de nacimiento, sean de adopción y de cualquier edad, que, qué significa Julia Traducta y vamos a ver cuántos saben lo que es. Y es que desconocemos mucho nuestra historia. Claro, así pasa lo que pasa. Cuando se produce una excavación, pues la respuesta más benigna que tienen los ciudadanos es la indiferencia. Y en la mayoría de los casos, pues protestan por las molestias que causan. Algeciras tuvo una historia muy interesante, no solo durante toda la época árabe, sobre todo en el tiempo meriní o benimerines, como decíamos cuando yo estudiaba bachillerato, sino desde el principio, porque por su situación geográfica y las características de su puerto, pues era cabeza de puente por donde entraban todas las tropas y todos los refuerzos árabes, y bueno, y también las relaciones comerciales. Durante la época romana, estas mismas características hicieron que fuera un punto muy importante para el comercio, además de tener fábricas de salazones. Y en la actualidad, el puerto de Algeciras es el más importante de España y además ha desplazado de la primacía del Mediterráneo a Marsella, es decir, que tiene una gran importancia que los algecireños la conocemos, pero el resto de los españoles no, empezando por los andaluces. Hubo un concurso en la televisión andaluza en la que le preguntaron a los concursantes cuál era el puerto más importante de España. Bueno, pues a pesar de insistir en que era andaluz, no dijeron que era Algeciras, no lo sabían. Y si esto pasa en nuestra comunidad, ¿qué le voy a decir fuera de ella? A mí me da un coraje horroroso que cuando yo estoy en Murcia, en Ávila o en Valladolid, yo diga Algeciras y me digan, por dónde entra la droga. Como si fuera lo único que hay en Algeciras. Yo no digo que desgraciadamente no se ve en muchos casos, pero Algeciras tiene mucho más. Es una ciudad con una gran capacidad de resurgimiento. Después tiene una historia muy interesante. Tiene también un entorno natural con el Parque de los Arcos Nocales y el Parque Natural del Estrecho y una flora y una fauna que son autóctonas y son únicas. Pero claro, si queremos que nos valoren, tenemos que empezar nosotros por saber exactamente qué es lo que tenemos. Mire, a las ciudades le pasa como a las personas. Si no hay autoestima, es muy difícil que te respeten los demás. Y nosotros tenemos que saber y conocer lo que tenemos, porque no se puede valorar ni querer lo que no se conoce. Y aunque haya cosas que no nos gustan, pues la crítica que hagamos que sea una crítica constructiva y no un derrotismo y Algeciras y Algeciras. Claro que a Algeciras le faltan cosas, pero la crítica tiene que ser siempre constructiva, conociendo la capacidad de resurgimiento y de vida que ha tenido Algeciras. Pero lo primero que tenemos que empezar es por conocer la historia para poder vivir el presente. Por eso desde aquí sugiero a quien corresponda, educadores, políticos, periodistas, pues que venga a conocer la historia de Algeciras y todas las riquezas y todos los valores que tiene nuestra ciudad, para que así la podamos valorar en su justa medida. Y no solo por esto, sino porque me temo que vaya a pasar lo que dice la frase célebre que dice a la entrada de uno de los barracones de Auschwitz. Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Y por Dios, que Algeciras fue destruida hasta los cimientos y más de una vez.